amigos, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a su corazón, para que juntos podamos hacer el repaso de la lección número 9 de este trimestre. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y los animamos a que continúen haciéndolo cada día. Estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios de la Naturaleza Cooksonia de la Universidad Adventista de Bolivia y estamos hoy con un invitado especial de la Facultad de Teología de nuestra universidad. Se trata del magíster Juan Carlos Márquez. Él es profesor de teología en el área de misionología. Pastor Juan Carlos, bienvenido. Su saludo para nuestros amigos. Muchas gracias, Pastor Víctor. Es un privilegio, amigos, estar con ustedes en esta oportunidad. Bien, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo con una oración. Pastor Juan Carlos, por favor, diríjanos. Oremos juntos, amigos. Querido Dios, te damos gracias por este momento tan especial para el estudio de tu palabra y este tema tan fundamental e importante para nuestra vida cristiana. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta semana estamos viendo acerca de Jacob el suplantador y en el libro de Génesis, capítulo 27 y versículo 36, encontramos el texto base, el texto de memoria que dice así: Y Esaú respondió: bien llamaron tu nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Son palabras de Esaú a su padre Isaac, reclamando por este robo que le hizo, este arrebato que le hizo Jacob a Esaú. Vamos a dividir, pastor, nuestra lección en 3 secciones. En primer lugar vamos a ver a estos 2 hermanos, Jacob y Esaú, las características de ellos. Luego vamos a ver la escalera de Jacob y finalmente la familia de Jacob, cómo empieza Jacob a formar su familia que después llegará a ser el pueblo de Dios. Vamos con la primera parte, pastor. ¿Qué características nosotros encontramos en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, capítulo 25, se relata ahí el nacimiento de estos 2 hermanos mellizos? ¿Qué características podemos encontrar de estos 2 hermanos? ¿Cómo eran los caracteres de Jacob y Esaú que se puede vislumbrar ya desde su nacimiento o desde antes de su nacimiento? Efectivamente, pastor. Amigos, en las características que describe la Biblia respecto de Jacob y Esaú son las siguientes, ¿no? Aquí en Génesis capítulo 25, los versículos 21 en adelante mencionan lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Es interesante, ¿no? A pesar de que Jacob y Esaú, pastor, eran gemelos, aunque otras versiones dicen que eran mellizos, eran diferentes. Habían nacido el mismo día, probablemente habían minutos de diferencia entre el uno y el otro, pero habían diferencias muy interesantes. Por ejemplo, Jacob era lampiño, en cambio Esaú era velludo y era pelirrojo, tanto así que posteriormente se lo llama Edom, porque era rojo, ¿no? En hebreo. Entonces, es interesante, queridos amigos, que Jacob y Esaú tienen serias diferencias. Por ejemplo, Esaú era aventurero, él era cazador. De otra forma, él no tendría otra fama sino por esta. En cambio, Jacob era tranquilo, era hogareño. Entonces, vemos estas diferencias trascendentales que nos presenta la Biblia. Jacob era muy amado por su madre, Rebeca, y Esaú era muy querido por el papá, ¿no? Entonces, habían diferencias interesantes aún dentro de la familia de Isaac como
patriarca. Ahora, usted menciona características físicas diferentes, características emocionales también, porque cada uno es amado por diferente padre o madre, pero hay también diferencias espirituales. ¿Ya se puede vislumbrar algo de algunas características en forma especial de Jacob? Sí, al ser Esaú aventurero y Jacob muy tranquilo, evidentemente se presentan algunas diferencias en lo espiritual también, ¿no? La palabra de Dios dice que Jacob había escuchado de su madre el hecho de que él recibiría la bendición. Ahora, ¿quién de los dos era el mayor, el primogénito? Oh, es interesante notar este detalle, pastor. Precisamente en el trabajo de parto, cuando Rebeca está dando a luz, resulta que primeramente nace Esaú. Esaú es el primogénito. Esaú es el primogénito. Y el libro Patriarcas y Profetas menciona que Jacob escucha de su madre el hecho de que él recibiría la bendición de la primogenitura, que era muy, muy trascendental en el mundo antiguo. En ese sentido, cuando él está naciendo, traba su mano en el talón de Esaú y no le deja nacer. Entonces ya se notaba entre ambos hermanos una especie de lucha, una especie de pelea, contienda. Entonces es interesante, ¿no?, que aún ya desde el mismo nacimiento habían diferencias en ese sentido, pero originalmente la primogenitura, la bendición de la primogenitura le correspondía pues a Esaú. Así es. Ahora, nosotros vemos en este relato de Génesis 25 que Jacob le roba la primogenitura o porque Esaú se la vende a un precio muy barato, por supuesto, un plato de guisantes, de lentejas, ¿no?, porque venía cansado de la cacería. Y Esaú vende su primogenitura a un precio baratísimo, regala su primogenitura y Jacob se aprovecha de este hecho y le arrebata la primogenitura. Y luego le arrebata la bendición que corresponde a la primogenitura, porque ¿cuáles eran los beneficios, las bendiciones de ser primogénito, de recibir la primogenitura? De hecho, según el contexto bíblico, la bendición de la primogenitura implicaba un porcentaje mayor en bienes que recibía quien era bendecido de esta forma, ¿no? Hablando en términos de herencia. Y obviamente habían también implicancias espirituales, implicancias territoriales, implicancias familiares de mayor rango. Y vemos aquí en el capítulo 25 de Génesis, en la última parte, que entre Jacob y Esaú hay un manoseo de la bendición. Esaú menosprecia la bendición como primogénito y lamentablemente Jacob se aprovecha de esa situación y le vende o le compra la primogenitura por un plato de lentejas. El texto dice así, ¿no?, en el versículo 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró la primogenitura y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Sí. Muy económica la primogenitura le salió. Sí. Ahora, eso también muestra las inclinaciones de ambos, ¿no? Esaú aparentemente no tenía muchas inclinaciones espirituales, o por lo menos no era lo primero en su vida. Jacob muestra aquí tener inclinación por lo espiritual. Y él, apreciando la primogenitura, que básicamente significa bendición espiritual, le quita la primogenitura a Esaú. Está buscando algo bueno. Jacob está buscando algo bueno, está buscando bendición espiritual. Es algo muy bueno. ¿Quién no quisiera tener bendición espiritual? Él tenía inclinaciones religiosas. Esto es positivo, pero se vale de un método equivocado, a través del engaño, a través del robo. Trayéndolo eso para nosotros, pastor, a nuestro tiempo, aunque Jacob quería algo bueno, sin embargo, usa un método equivocado, que es el engaño. ¿Cómo podemos nosotros ahora evitar caer en esa misma trampa que cayó Jacob, ¿no?, de buscar cosas buenas
mediante mecanismos equivocados. Fue interesante, pastor, la actitud que tomó Jacob. No sé si por desesperación, pero el texto bíblico dice que él, aún sabiendo que en algún momento Dios iba a disponer la bendición de primogénito para él se apresura. Y hay una lección muy importante para nosotros, queridos amigos. Esperar en los tiempos de Dios. Dios es soberano, Dios es justo y nuestro Dios es también equitativo. Por lo tanto, Jacob habría hecho muy bien en esperar en el Señor. Lamentablemente no lo hizo y se adelantó a las circunstancias y aprovechó un momento en el que lamentablemente pues Esaú estaba tan hambriento y consideró esta bendición espiritual como en muy poco valor y prácticamente le traspasa a Jacob en un acto de engaño abierto y fue despreciable también lo que hizo Jacob, ¿no? Aprovechándose de un momento muy especial en la vida de Esaú de tomar la primogenitura como bendición. Bien, muchas gracias, pastor. Y la historia continúa. Vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con la escalera de Jacob. Ahora Esaú busca a Jacob para matarlo, porque se da cuenta de lo que le han robado. Y Jacob, ayudado por su madre, huye, escapa. Y en ese viaje de huida, de escapatoria, llega a Betel y cansado duerme en el suelo y él tiene un sueño y ve ahí una escalera y ve que ángeles subían y bajaban. Esta escalera, dice la palabra de Dios, que llegaba a la puerta del cielo y llegaba y se apoyaba en la tierra. Ahora, esto nos recuerda algo también parecido, ¿no? Una construcción parecida que comenzaba en el suelo y quería llegar al cielo, la Torre de Babel. ¿Qué diferencias hay entre la Torre de Babel, que también quiere llegar hasta el cielo, y la escalera de Jacob en Betel, que parte del cielo y se apoya en la tierra? ¿Y qué tiene que ver esto con la justificación, con la salvación? Evidentemente, luego de que Rebeca como mamá, de alguna manera también queriendo interponerse a los tiempos de Dios, engaña juntamente con Jacob al patriarca Isaac, toda una trama, ¿no? El capítulo 26 describe cómo sucede esta situación y luego Jacob tiene que huir, ¿no? Evidentemente él está muy, muy triste porque a pesar de que había logrado obtener la bendición de la primogenitura, él no sale con un centavo, ¿no? Por lo menos. Llega a Betel y es donde él tiene un sueño. Y entre Betel y Babel hay una diferencia muy grande porque a pesar de que Babel significa puerta de Dios o puerta del cielo, Betel tiene un significado mucho más abarcante que significa casa de Dios. Y la Torre de Babel fue pues símbolo de aquella supremacía humana por querer ser igual a Dios, por alcanzar la similitud con Dios. El esfuerzo humano. El esfuerzo humano por llegar a esa plenitud divina. En cambio, cuando Jacob sueña con la escalera, esa escalera, como dice el espíritu de profecía, simboliza a Cristo. Y la salvación únicamente estaba en Cristo. Y es cuando Jacob tiene un encuentro personal en ese desastre espiritual en el que estaba, Dios tiene un encuentro con Jacob. Además, el sueño se lo envía Dios a Jacob. O sea, la escalera es una iniciativa divina. La Torre de Babel es una iniciativa humana. Podríamos decir, pastor, que la Torre de Babel simboliza el esfuerzo humano por salvarse, o sea, la salvación por las obras, y la escalera de Betel, que es iniciativa divina, significa la justificación por la fe en Cristo. ¿Podríamos resumirlo así? Exactamente. El plan de la salvación del ser humano siempre fue por la fe. La justificación del hombre ante Dios siempre ha sido en el mérito de Cristo, en el mérito de un Salvador sustitutivo. En cambio, cuando el ser humano intenta por sus propias obras y méritos alcanzar la salvación, lo único que logra es pues arruinar el plan de salvación, porque amigos, todos nosotros conocemos bien que lo que sucedió en Babel fue un desastre humano.
y lamentablemente quedó en esa situación. Pero la escalera que sueña Jacob simboliza esa justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Pero vamos a pasar ya ahora a la tercera sección. Amigos, vamos a entrar a la tercera sección y vamos a ver la familia de Jacob. Es importante ver la familia de Jacob porque aquí comienza el pueblo de Dios y cómo se forma. Así que vamos a ver desde cuando Jacob se casa con su esposa o esposas, como vamos a ver ahora, ¿no? Relátenos, pastor, ¿cómo se conocen Jacob y Raquel? Es interesante el momento en el que Jacob y Raquel se encuentran. El texto de Génesis 29 dice lo siguiente: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, porque Raquel era la pastora. O sea, era trabajadora Raquel. Era muy trabajadora porque... ¿Qué otras cualidades tenía Raquel, pastor? ¿De qué se enamora Jacob? Evidentemente, Jacob queda muy enamorado de Raquel por su belleza física, por su gentileza, por su amabilidad, pero también, pastor, porque Raquel fue presentada en un momento exacto en la vida de Jacob, ya que con ella comienza la base, el cimiento de las 12 tribus del pueblo de Dios, ¿no? El texto del capítulo 29, el verso 17, dice lo siguiente, ¿no? Lea era de delicados ojos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. Y bueno, ¿no? Él tuvo que trabajar 7 años por Raquel, y esos años le parecieron como pocos días, dice el verso 20. Así es. Él estaba muy enamorado, ¿no? Así es. Ahora, Labán le ofrece a su hija en matrimonio porque Jacob se la pide, y después de 7 años de trabajo, que le parecieron pocos días, se realiza la boda, la ceremonia. Y en la fiesta, en la noche de bodas, Jacob se da con la sorpresa que su esposa no es Raquel, sino Lea, la mayor. Y Labán justifica su acción respondiendo que la costumbre en nuestro pueblo es que primero se case la mayor y luego la menor. Así que ahora tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. O sea, Jacob, el engañador, es engañado. ¿Ha tenido algún propósito Dios al permitir que Labán engañe a Jacob? ¿Por qué permite Dios esto? Bueno, el hecho es que, según el relato bíblico, en los capítulos 29, 30 y 31, Labán no solamente engaña una vez a Jacob, como vemos el hecho de que lo engaña en la noche de bodas, lo llega a engañar después con la crianza de los animales, y posteriormente cuando es acusado Jacob por haberse robado uno de los dioses, ¿no?, que tenía Labán. Entonces, amigos, el propósito era que Jacob comprendiera que las decisiones que uno toma tienen implicaciones futuras, tiene un eco en la vida. Y bueno, alguien dijo que todo lo que se hace en esta vida se paga. Es así de alguna manera. Jacob tuvo que aprender, porque ahora el engañador fue engañado no solamente una vez, sino varias veces, lamentablemente. Así es. ¿Qué podemos decir, pastor, ya aplicando para nosotros, para nuestra vida, acerca del engaño y la mentira? ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros para ello? Bueno, queridos amigos, Jacob, como engañador, aprendió por experiencia propia los resultados de esa acción. En nuestra vida personal somos marcados siempre por una concepción que tiene que ver con lo que hacemos o decimos de manera falsa o deshonesta. Entonces, amigos, Jacob posteriormente, como veremos en una otra lección, llega a ser transformado por Dios, porque ya no es más su nombre Jacob. Es que Dios tenía un propósito grande. Pero, amigos, la transparencia y la honestidad deben de traslucir en nuestra vida. No es fácil, pero son lecciones que debemos aprender en esta vida. Así, a veces Dios permite que nos sucedan algunas cosas para nuestro aprendizaje, ¿no? Y a veces
esas lecciones nos cuestan sangre, ¿no? Pero tenemos que aprender. Y aquí Jacob aparentemente aprende, ¿no? Porque vamos a ver luego en el futuro de la vida de Jacob que él es transformado, ¿no? Llega a ser transformado, como usted ya muy bien lo está adelantando. Ahora, pastor, ¿por qué son tan importantes los nombres que Jacob pone a sus hijos? Dios bendice a Jacob con muchos hijos. Mientras está con Labán, 11 hijos. Y en el camino de retorno a casa, un 12º hijo, Benjamín, al final. Pero Dios le bendice con muchos hijos y les pone nombres. ¿Qué importancia tienen estos nombres que Jacob pone a sus hijos, a los hijos que Dios le dio a través de Lea y Raquel? En los tiempos bíblicos, evidentemente, pastor, los nombres tenían un significado muy importante y vital en el desempeño futuro de las personas o cómo de alguna manera se quería que fuese el futuro desempeño de cada uno a nivel personal, a nivel familiar, a nivel cultural, ¿no? A nivel social. Por lo tanto, los hijos de Jacob, que logra tener con Raquel, con Lea, con Bila y con Silpa, son nombrados de tal manera que, por ejemplo, Rubén era el primogénito, ¿no? Llega a ser prácticamente un líder de preponderancia en el pueblo de Dios. Judá, ¿no? Y de esa manera todos los hijos de Jacob llegan a tener un impacto importante en el pueblo de Dios porque son la base de la formación de las 12 tribus de Israel, ¿no? Basadas prácticamente en los nombres que tienen cada uno de los hijos, ¿no? Benjamín, José, y de esa manera Dios tenía un propósito muy especial al darle un nombre específico, Jacob, a sus hijos. Y de manera implícita, a través de estos nombres, el Señor le está recordando a Jacob que a pesar que se ha equivocado, a pesar que ha cometido errores, el Señor va a cumplir su plan, el plan que Él tiene en la vida de Jacob y en la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, Dios está al control. Por encima de todo lo que los seres humanos podamos elegir incorrectamente, Dios está al control. Pastor, llega el momento en que Jacob tiene que irse, pero antes de irse, él tiene que construir un capital para poder mantener y sustentar a su familia, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo hace Jacob para construir este capital, para proveer para su familia? Según la base bíblica, queridos amigos y pastor, el hecho es que Jacob trabajó para Labán más de 20 años y nunca recibió un sueldo, nunca recibió un aguinaldo, un finiquito o un quinquenio, nunca. Entonces él trabajaba de tal manera que aprendió a vivir por fe y a esperar en el Señor. Y el hecho de que finalmente en el capítulo 31 se relata cómo Jacob logra crear ese capital para sostener y forjar a su familia numerosa, ¿no? Con 11 hijos que ya estaban en la familia, resulta interesante, ¿no? Porque cuando llegó el momento de definir la riqueza de Jacob, Dios le indica a Jacob cómo debía de actuar, ¿no? Entonces las ovejitas y las cabritas manchadas y todo animalito manchado iban a pertenecer a Jacob. Y Jacob toma una iniciativa. Mucho se ha mitificado esa actitud, ¿no? De que tal vez fue algo mágico que pasó, pero no es así. La ciencia corrobora que la genética a la cual recurre Jacob fue evidente porque puso, ¿no?, castañas y algunos alimentos especiales para los corderos y las cabras que promovían que la genética sea recesiva, ¿no?, a lo largo de los diferentes momentos en que las ovejas, el ganado estaba preñado, listo para tener a las crías. Era una manera, pastor, ¿no? La ciencia está corroborando este hecho tan interesante que menciona el capítulo 31 de manera muy, muy sorprendente, pastor. Y de esa manera, pues, el capítulo 31 concluye diciendo, ¿no?, que Jacob llegó a ser muy rico, tremendamente rico. Así, sí, con una gran fortuna, entonces él se retira y retorna a su tierra. Ahora,
Jacob se dio cuenta que Labán lo estaba engañando y que estaba abusando de él, ¿no? Con su sueldo, con los años que le hizo trabajar por una esposa y por la otra, etcétera. Él se dio cuenta de eso. Él pudo haber dejado a Labán antes. ¿Por qué no lo hizo? Él esperó hasta que Dios le diga: ahora Jacob, es tiempo de que te vayas de aquí. Pastor, la vida le enseñó a Jacob. Tuvo que aprender con creces Jacob el hecho de esperar en el Señor, esperar en los tiempos de Dios. Jacob se había apresurado, robando, engañando a su hermano, robando la primogenitura. Y ahora Jacob espera en el Señor, más de 20 años sin ver a su hermano, más de 20 años trabajando sin un sueldo. Él esperó en el Señor. Y el texto del versículo 43 del capítulo 30 dice: y Jacob se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Dios recompensó grandemente a Jacob. Así es. Pastor, muchas gracias por su participación en este repaso de esta interesante lección número 9, Jacob el suplantador. Amigos, hemos visto cómo Esaú menosprecia la primogenitura. Nosotros, el pueblo de Dios de estos últimos tiempos, debiéramos tener cuidado de no tener esa actitud de Esaú y poder estar perdiendo nuestra primogenitura y no ponerlo al alcance de cualquier otra persona, sino que nosotros como pueblo de Dios debiéramos cuidar esa primogenitura y las bendiciones que traen con ello. Vamos a culminar nuestro repaso de hoy sin antes invitarlos para que estudien la lección número 10 de la próxima semana de este libro de Génesis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú puedas bendecirnos a cada uno de nosotros, que podamos cuidar de ese privilegio que tú nos das de tener una primogenitura espiritual. Permite, Señor, que podamos aprender de estas lecciones de Jacob como engañador y que nosotros no podamos caer en esos peligros, en esas actitudes. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser transformados para que podamos recibir las promesas que tú nos has prometido. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amigos, los esperamos la próxima semana.